Javiera Pineda, desde Chile. Primera invitada de Chile, Sí, así que desde estoy Chile. muy feliz. Y bueno, voy a contarles un poco la trayectoria de ella. Javiera es licenciada en Conservación de Recursos Naturales en la Universidad Austral de Chile desde el año 2018 en Valdivia, en Chile justamente. Desde 2020 es ingeniera en Conservación de Recursos Naturales en la Universidad Austral de Chile, también en Valdivia. Desde el año 2020 al 2021 participó en el programa de liderazgo ambiental y conservación de las áreas marinas protegidas en la región de Magallanes y de la Antártida chilena. WCS, que no sé qué significa, Javiera, ¿qué significa? Sí, Significa Wild Conservation Society. Es una perfecto, organización internacional, pero que tiene como ahí acá una sede en Chile. genial. Y entre el 2022 y el 2025 fue directora de carrera en el área de recursos naturales en el CFT Santo Tomás, sede Punta Arenas, carrera técnico en gestión ambiental. Perdón otra vez, pero yo soy, con las siglas soy el CFT, ¿qué sería en Santo Tomás? CFT, Centro de Formación Técnica. Viste Ah, muy bien. que hay distintos como centros de estudio por las mismas carreras que se van como generando. Y Sí. CFT vendría siendo como este centro que genera o crea técnicos, ya que son como Ah, carreras de 2 años, 2 años y medio. perfecto. Muy buena la aclaración. Bueno, en 2022 fue docente en la Universidad de Magallanes en el curso de Liquenología Básica y Aplicada y también fue docente también en Sí, Santo sí, sí. Tomás en la sede Punta Arenas en la carrera técnico en gestión de medio ambiente. Y además es miembro fundador, eso hasta ahora, ¿verdad? Sí, Miembro, todavía. ahí está. Miembro fundador y directivo de la Fundación Coalición de Jóvenes Antárticos, qué lindo, de la ciudad de Punta Arenas. Esto le va a encantar a una conocida mía, pero no me voy por las ramas, porque... Y bueno, redondeando esta parte introductoria, además actualmente está realizando una maestría en Ciencias, Mención, Manejo y Conservación de Recursos Naturales en Ambientes Subantárticos. Así es. Entonces, comencemos. Contame un poco del lugar en donde vivís. Mira, me imagino que sabrás que Chile es como una larga franja, ¿cierto? Que está acá en Sudamérica, pero yo me ubico al sur, muy al sur. Sí, Por eso es que se denomina como una región subantártica, porque es como lo más próximo a la Antártica, ¿ya? bien. Entonces yo vivo en una ciudad que se llama Punta Arenas, Ujú. que es la capital regional de la región de Magallanes y de la Antártica chilena. Entonces yo estoy acá muy, muy al sur, pero estos estudios que hice de ingeniería, o sea, mi formación en pregrado fue en Valdivia, que es un poco más al norte, y te darás cuenta que para mí está todo al norte. Entonces Valdivia sigue siendo sur de Chile, pero norte para mí. Bien, bien, bien. Y el clima qué tal? Porque eso ya lo conversamos un poco, pero para que la gente que desconoce el clima, por ejemplo, Sí, o ahora, sea, sí, ahora estamos en verano, obviamente acá, pero mi verano es de máximas de 20 grados, 18 grados, que para mí eso ya es calor. O sea, me ven acá con chaleco, pero no tengo que sí, la calefacción prendida y eso ya es calor, po. Porque por ¡Wow! lo general acá la calefacción tenemos hasta en el baño. ahí Entonces, está. eso es una particularidad y lo otro es que como estamos a altas latitudes, acá el día en verano es muy largo en horas de luz. Entonces, por ejemplo, amanece a las 5 o 4 de la mañana y Ujú. empieza a oscurecer a las 10 11 de la noche. Entonces hay mucha luz. ¡Wow! ¡Qué Y interesante! es un sol que está ahí, pero de adorno. Prácticamente no Ah, calienta nada por lo diagonal que llegan los rayos. sí, Pero bueno, eso es por un lado, y en invierno el frío sí es mucho, se es, siente mucho más. es Eso bajo cero, en invierno tenés bajo cero, hay temperatura. sí, bajo cero, o sea, tenemos semanas donde, no sé, pues no alcanzamos ni los 3 grados y la mínima van a ser 0 grados o menos, Claro, -1, -2.
y la sensación igual es muy, muy baja. Entonces, es bien, un lugar frío y muy alejado también de Chile en general, entonces es difícil llegar acá. Puedes llegar en avión y por agua, sí, pero por tierra tienes que llegar por Argentina. Entonces estamos como igual bastante desconectados de Chile. bien. Y entonces, esto que estudiaste en Valdivia, tuviste que mudarte, digamos, temporalmente para... Sí, Sí, fueron 5 o 6 años y sí, me mudé un tiempo allá sola, sin familia. claro, Igual estando acá hay que salir de la zona de confort y vivir más experiencias, pues sí, para eso estamos. Pues cuando estuve en claro. Valdivia igual tuve la oportunidad de vivir un intercambio, así que igual me gusta esto de andar viviendo más experiencias, pero en el fondo, yo soy feliz acá. Entonces, por eso yo me quedo viviendo acá. Ahí O está. sea, me refiero a que al final de todo lo que haga y lo que estudie y todo, yo me veo acá Sí. como envejeciendo. Muy bien, perfecto. Bueno, ahora te voy a preguntar lo que les pregunto a todos mis invitados. ¿Cómo es tu rutina diaria como científica ahora? Mm, Mira, bueno, como sabes, últimamente tuve Sí, algunos cambios, pero ahora sí sí, puedo decir de que estoy más de lleno enfocada en terminar mi tesis de magíster, entonces estoy sí, como en este momento en la parte más de redacción y de construir uno de los productos que voy a sacar con esta tesis. No sé cómo es en otras universidades, pero acá tenemos como esta modalidad de sacar la tesis, pero a modo de publicación. Entonces, mi bien. plan es tener dos publicaciones, dos papers, y uno de ellos tiene que ver con generar un catálogo de especies de líquenes presentes en Magallanes, pero de un muestreo que realizamos ya hace como un año o más de un año. Ya entonces son muestras ya pasadas, ya terminó mi temporada de muestreo. Ujú, Entonces mi día a día básicamente es ir al laboratorio y sentarme a escribir, a escribir y ya de repente sí, igual tengo que ver algunas especies bajo la lupa, igual tengo esa parte más como de laboratorio, pero sí, ya pasó, digamos que lo más fuerte, ahora es más concentrada en escribir. Y así ahí pasa está. mi día prácticamente. Muy bien. Y después te voy a preguntar cómo es para vos vivir como científica enfocada al área de conservación de recursos naturales. Mira, o sea, ahora porque yo lo veo de lleno más en terminar esta como especialización que elegí Sí, y en su momento igual las otras oportunidades laborales que tenía me tenían demasiado como enfocada en eso que estaba haciendo, entonces no vivía tanto la ciencia, por decirlo así, no vivía como de la ciencia en particular. sí, Entonces, yo ahora en el periodo en el que estoy quizás es un poco más complejo porque no tengo una oportunidad laboral tan concreta que esté ujú, desarrollando ahora, más bien estoy terminando esta etapa y viendo qué sigue después, pues. Entonces, obviamente que ahí veo oportunidades que podría aprovechar, pero podría hacer eso, podría enfocarme en el trabajo o también está el otro lado que no me cierro a seguir estudiando, po. Realmente quizás puede ser una buena opción, po, seguir con un doctorado y dedicarme más de lleno a esto, po. muy bien. ¿Y cómo es vivir de la ciencia en Chile? Me imagino que también como en otros países no es tan fácil. No es algo muy rentable. Hay mucha competitividad. Sí, Y hay hartos incentivos como de becas y yo he sido beneficiaria de eso también. Pero una vez que ya aprovechas esas oportunidades, viene como un poco esto que menciono, pues como de donde te sí, puedes estabilizar más. Y es ahí claro, donde, al menos en mi área, que es más de terreno, sí, tenemos como, cierto, la parte que es más de poder estar en el laboratorio, que es lo que yo estoy haciendo, investigar así más, pero también sí, está la parte de las consultoras. Yo no sé si conoces más o menos esa figura allá en Uruguay. sí, un Consultoras consultor ambientales. y pienso que será alguien que asesora, digamos, que es experto en el tema y Sí. asesora. Mm. Sí, lo que Pero pasa es que acá, contanos por igual. ejemplo, cuando quiere un proyecto, una empresa instalarse en algún lugar, debe haber todo un estudio previo, ¿cierto? Como de la zona. Sí, Entonces,
en esos, dentro de esos estudios está la biodiversidad. Y ahí son las consultoras quienes hacen esos estudios y necesitan expertos que monitoreen y hagan estos informes grandes que piden. Entonces, un poco por ahí esa es otra línea de trabajo porque Sí, hay una parte que es de hongos y de líquenes que me imagino que ahora vamos a seguir hablando. sí, 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 seguimos Y, con eso. y que bajo eso entonces puede ser como una línea de trabajo que se liga más a lo productivo, porque al final tú estás trabajando no de manera directa para las empresas, pero estás como un poco apoyando o no a que llegue alguna otra industria a la zona. Claro, Entonces, por ahí ese es otro lado que quizás es un poco más fácil de llegar. Y es ver ahí o emprender también, pues entonces hay muchas oportunidades, pero de la ciencia misma, así como de hacer investigación, que es lo que a mí más me gusta, sí, eh, es difícil en Chile. Así bien, que, no sé, pues quizás ahí hay que ver qué pasa en otros lados, pues en otros países claro, quizás no es tan difícil. bien. Sí, sí, no, no es. Por ahora, los que vengo entrevistando, estamos como. Concuerdan. Sí, sí, estamos en la misma línea, lamentablemente es la triste realidad, pero bueno, al que le gusta la investigación tiene que hacerlo lo mejor que pueda, digamos, para Mm. sobrevivir y poder desarrollar la vocación, ¿no? ¿Qué te iba a decir? No, una cosa que se me ocurrió ahora, Ujú. que estamos un poco por fuera de lo que, de lo previsto, pero ¿has muestreado, has llegado a ir a la Antártida porque estás muy cerca, ¿no? Digamos, al continente Mira, antártico. Sí, no, no he tenido la oportunidad de ir. bien, De hecho, hace poco estaba hablando de esto con alguien más porque sí hay otros institutos que se ligan a los estudios dentro de la Antártica. Entonces, bien. en mis investigaciones no me he enfocado a ese lugar en particular, Ujú. pero sí también hay como incentivos para la gente que quiere realizar sus proyectos allá. Entonces, puede ser una oportunidad y la verdad es que cada vez son más las personas que van. O sea, antes ya era muy limitado para militares, ¿cierto? Sí, Para gente que hacía investigación, ahora está todo más esto del flexible, turismo sí. y el turismo, o sea, pero gente que es millonaria, o sea, impensable la cantidad de plata que tienen, Claro, está de moda. Sí, eso he escuchado, pero que hay llegan gente allá. que van a Sí. pasear, sí, sí, es eso, claro. Exacto. Entonces, o sea, como que siento que ahora hay más opciones para poder llegar y conocer allá. En mi caso, si quisiera hacer ciencias, Sí, claro, tendría que poder replantear lo que estoy haciendo, pero conocer claro. la Antártica yo creo que es un sueño que quizás para un poquito más adelante. Muy bien. Bueno, ahora te voy a preguntar qué son los líquenes y qué importancia tienen. Ya, bueno, siempre digo esto porque en realidad no todos incluso conocen hasta la palabra líquen, entonces Exacto. como que necesito un poco contextualizar, pero los líquenes son organismos que se forman gracias como a la unión de dos o más especies diferentes, ¿ya? Entonces, si uno lo quiere como incluir en una categoría, ¿cierto? Taxonómica, Sí, como, no sé, pues, animales, plantas, ¿ya? Los líquenes entran dentro del reino fungi, o sea, como reino de los hongos. muy bien. Pero Sí, en realidad no es solo un hongo, sino que es un hongo con un alga, ya que pueden crecer, ¿cierto? Y ser un solo organismo gracias a la simbiosis que se genera, ¿ya? Entonces el hongo de alguna manera le da la protección, ¿cierto? Para que el líquen pueda crecer, pero por otro lado el alga trabaja con la fotosíntesis, ¿ya? Y ahí alga puede ser alga verde, cianobacteria, y si queremos ponernos más complejos, entonces viene siendo las bacterias que crecen ahí, así que puede ser realmente una comunidad, ¿cierto? sí, Viviendo en un solo organismo, ¿ya? Entonces es algo muy complejo. Y líquenes ¡Wow! hay de todos los tamaños, formas, colores. Los podemos ver en todos lados, de hecho, si uno se detiene un poco a mirar una pared de ladrillos, así, quizás hasta una estatua, un monumento, sí, ves líquenes en sustratos que son también artificiales, ya no solamente los puedes encontrar en el bosque sí, o en rocas así, formaciones como no tan perturbadas.
Y la importancia ecológica, bueno, hay que verlo desde distintos puntos. O sea, si lo vemos Sí, desde la ecología como tal, cumplen un rol de pioneros, ¿ya? O sea que ellos ayudan en la formación del suelo. Cuando ocurre algún incendio, ¿cierto? O sí, alguna erupción volcánica, no sé, algo así que te deje sin nada sí, el territorio y está al suelo, básicamente, los primeros que llegarían a poder propiciar más vida serían los líquenes, junto con otros organismos también, po. sí, 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 Pero, claro. pero eso es como un rol que tienen de colonizadores. Y desde el punto de vista ya como humano, ¿cierto? Y quizás, Sí, si se puede decir así, cumplen un rol de bioindicadores, porque hay algunas especies que son sensibles, ¿cierto? Como a la presencia de algunos gases, entonces, no sé, po, no vas a ver los mismos líquenes en el centro de la ciudad en el bosque, porque ahí pueden cambiar, pues especies más sensibles o no, y ahí uno podría saber qué tan contaminado está un lugar, po, ¿ya? Pero esos son otros estudios. Y de ahí sí, esto se puede ampliar mucho más. pero En lo que, súper sí, sí, interesante. sí. No, sí, es un mundo gigante y gente que estudia, no sé, pues estas bacterias que crecen sobre los líquenes, hay personas que Claro, estudian no sé, yo como mi historia lo que he hecho sí, es estudiar, pero la identificación de los líquenes, o sea, la ahí taxonomía, está, perfecto. porque hay muy pocas personas que lo hacen, porque es muy complejo. Entonces, no es como una planta quizás o un animal que es fácil poder llegar o es más fácil poder llegar al nombre científico como tal, po, a ojo. Seguro, Tú puedes mirarlo y tú sabes qué especie de árbol es, tú sabes qué animal es. Pero para un líquen, tú puedes llegar a simple vista con seguridad quizás al sí, género. Para poder saber la especie tienes que ir bajo la lupa o bajo el microscopio para ver esporas. Así que bien, es más complejo y por eso no tanta gente lo hace. ahí está.